a partir de un texto bíblico que está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto le dijo el ángel a José. La historia es que habla del nacimiento de Jesucristo. José, un hombre justo, estaba desposado con María, la que sería la madre de Jesús. Desposado significa que estaban comprometidos para matrimonio. Y estando desposados, María resultó en embarazo, y José, como era un hombre justo, no quiso infamarla. Es decir, él era justo y él sabía que la ley mandaba apedrear a una mujer si fuere adúltera. Y obviamente él, en su mente humana, y cualquiera en su mente humana, pensó que cualquiera pensaría, como él pensó, de que ella le había sido infiel, que ella había adulterado. Tal vez ella se había acostado con otro hombre, y entonces él quiso dejarla secretamente para no denunciarla, pero tampoco vivir con ella en esa situación. Entonces él iba pensando en esto y durmió, en algún lugar durmió, y en sueños se le apareció un ángel del Señor, un ángel de Dios, un mensajero. Y en sueños le dijo que no temiera recibir a su mujer María, que porque lo que ella tenía en el vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo, que no era, eso excluía que ella hubiera sido infiel, hubiera adulterado, hubiera fornicado, sino que ella lo que tenía en su vientre había sido engendrado por Dios mismo, a través del Espíritu Santo, y que el hijo que ella iba a tener, que iba ella a tener de una manera sobrenatural, porque fue engendrado de manera sobrenatural, lo iba a llamar Jesús. Es más, el ángel le dice a José: lo vas a llamar Jesús, y le dice el porqué del nombre. Entre los judíos, entre los hebreos, la costumbre era que los nombres designaban o se referían o describían el carácter y o el rol o papel que iba a desarrollar una persona. Entonces le dice: lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el tema de hoy es la misión salvadora de Jesús. El nombre de Jesús, Yehoshua, en hebreo es Yehoshua. El nombre de Jesús significa literalmente Jehová salva, o dicho de otra manera, Dios salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Se lee así: Dios salva o Jehová salva. Por lo tanto, se iba a llamar así, Dios salva o Jehová salva, Jesús, porque él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y todo esto era para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo que se llamaría Emanuel. Bueno, pero ¿acaso no está diciendo que se iba a llamar, que se llamaría Jesús? ¿Por qué Isaías había dicho que se llamaba Emanuel? Porque es que Emanuel, traducido, significa Dios con nosotros. Es decir, que esto significa que cuando viene Jesús, cuando Jesús nace de María, es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y esto es importante entenderlo, no es otro, sino Dios mismo con nosotros. Dios hecho carne, Dios manifestado en carne, como lo dice primera a Timoteo 3:16,
que grande e indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, se llamaría Jesús, es decir, Jehová o Dios salva. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Hay una pregunta que quiero hacer en este momento a la luz de esta enseñanza, y es una pregunta que la iglesia debe hacerse y que el mundo debe conocer su respuesta. Ojo, la iglesia debe hacérsela, debemos como iglesia hacernos esta pregunta que voy a hacer ahora y conocer su respuesta, y el mundo también conocer la respuesta. Y la pregunta es: ¿cuál es la tarea de la iglesia en esta tierra? ¿Para qué existe la iglesia en esta tierra? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y esa es una buena pregunta, porque créame que la respuesta a esa pregunta pues define lo que la iglesia debe hacer, y de acuerdo a la respuesta que tengamos a esa pregunta, así actuamos como iglesia. Y más específicamente, así vamos a actuar como ministros de la palabra de Dios, o como ministros, como siervos del Señor, los que somos pastores, los que somos ministros de Dios. Vamos a actuar de acuerdo y vamos a ministrar de acuerdo a la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Y usted me dirá: pastor, bueno, pero ¿qué tiene que ver la tarea de la iglesia con el tema la misión salvadora de Jesús? Lo vamos a ver. Para responder acertadamente a ese interrogante de cuál es la tarea de la iglesia, para qué existe la iglesia en esta tierra, para qué Jesús instituyó la iglesia, es necesario tener claridad sobre la misión salvadora de Jesús. Y la misión salvadora de Jesús está en Mateo 1:21. Entre otros textos, ahí la encontramos de manera muy clara. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión. Para eso vino Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Ahora, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es decir, la iglesia es la representación visible de Jesús. Bueno, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia es el conjunto de los creyentes en Jesús. Es el conjunto de los nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. Es la suma, digamos, la iglesia visible aquí en la tierra es la suma de todos los que creemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que seguimos a Jesús. Es el conjunto de seguidores de Jesús. Esa es la iglesia. Entonces, la tarea de la iglesia, para entender esto, debemos entender que nosotros, la iglesia, los que constituimos la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Eso lo dice la palabra para en Efesios 1. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Es decir, que nosotros, la iglesia, somos la representación visible aquí en la tierra de Jesucristo. La gente no puede ver a Jesús físicamente, no lo puede ver. Jesús ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, dice la palabra de Dios. No puede ver a Jesús, no puede ver a Jesús en su esencia, pero sí puede ver la representación visible de Jesucristo aquí en la tierra, y esa representación visible se llama la iglesia. Es decir, las personas de afuera deben ver a Jesús a través de la iglesia, del conjunto de los creyentes. Por tanto, como la tarea de Jesús, la misión de Jesús es salvar a su pueblo de sus pecados, entonces la tarea de la iglesia aquí en la tierra tiene que ver con esa misión salvadora de Jesús. No puede ser de otra manera, porque si un conjunto de personas se hacen llamar iglesia y su tarea es otra, diferente a la misión salvadora de Jesús, entonces realmente no es una iglesia de Jesús.
no es una iglesia cristiana. La tarea de la iglesia, la tarea fundamental de la iglesia, tiene que ver con la misión salvadora de Jesús. No es otra. Y entonces decía al principio que si nosotros tenemos una respuesta clara a cuál es la misión salvadora de Jesús y cuál es la tarea de la iglesia, vamos a actuar. Si la tenemos clara, vamos a actuar correctamente. Pero si no tenemos claro cuál es la tarea fundamental de la iglesia, pues vamos a actuar incorrectamente y vamos a hacer de burla y de vituperio ante el mundo. Y en muchos casos vamos a hacer que el mundo blasfeme del nombre del Señor. ¿Sí? Hermano, la tarea fundamental de la iglesia, escúcheme bien, mi hermano, escúcheme bien usted también, amigo, porque usted dirá, bueno, de pronto a veces usted tiene dudas y usted dice, yo quiero llegar a la iglesia, pero es que la verdad no sé para qué existe la iglesia. La iglesia tiene que ver con la tarea salvadora, ¿sí? Con la misión salvadora de Jesús. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Fundamentalmente, saludo a mi hermano Cristian Iván Sánchez, saludo a Emily Maecha, Dios le bendiga, gloria al Señor. Ok, ¿cuál es la tarea fundamental de la iglesia? Mateo 28, 19, Jesús lo deja muy claro. Antes de ascender, llama a sus apóstoles, a sus discípulos cercanos, a los apóstoles, y ellos son, o sea, la iglesia está edificada en el fundamento de los apóstoles, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tarea de la iglesia, hacer discípulos para Cristo, de todas las naciones, de toda la gente, de todas las razas, hacer discípulos. Esa es la tarea fundamental de la iglesia. Ahora, ¿cómo? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea de la iglesia, ir y predicar el evangelio. Ahora, ¿cuál es el evangelio? Al final vamos a ver cuál es el evangelio, porque hasta en eso hay que explicarlo hoy en día, hermanos. Increíble, pero hay que explicarlo. ¿Qué es el evangelio? En Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, Jesús le dice a sus discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí ya nos está dando elementos del evangelio. Es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, hermanos. El evangelio no es venga y haga esto para que usted se vuelva rico. No, eso no es el evangelio. Bíblico no es. O sea, no es esa la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia tiene que ver con la misión salvadora de Jesús. Por lo tanto, la tarea de la iglesia es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, ir y predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, hermanos. La tarea de la iglesia no es motivar a nadie para que viva mejor. La tarea de la iglesia no es crear empresas. La tarea de la iglesia no es acumular bienes y acumular riquezas. La tarea de la iglesia no es como la tarea de una empresa de negocios donde su tarea de pronto es hacer plata. No, la tarea de la iglesia no es esa. La tarea de la iglesia tiene que ver con la salvación de las almas. Ahora, cuando se habla de salvación de las almas, es salvación de la muerte eterna. Esa es la tarea de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino para que, nunca la Biblia dice que Jesús vino para que el que crea en Él se vuelva millonario. No,
O sea, se puede volver millonario, pero no es precisamente la tarea del evangelio, no es esa. Y esto es importante aclararlo porque a veces desde ciertas plataformas se predica es eso. O sea, se le llama a la gente, ven a Cristo y tu vida va a cambiar y tu empresa va a prosperar. O sea, esa no es la tarea de la iglesia. Aunque el deseo es bueno, que la gente prospere en esta vida, eso es bueno que lo deseemos y que en la medida en que podamos ayudarle a alguien a hacerlo, que cambie sus hábitos, que tenga sabiduría, la sabiduría de Dios para que prospere, pero la tarea fundamental no es esa. La tarea fundamental de la iglesia tiene que ver con la salvación de las almas, que la gente no se vaya para el infierno, porque Jesús mismo dice en su palabra en Mateo 16:26 que de qué le sirve a una persona, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma. ¿De qué le sirve a una persona si cumple todos los propósitos terrenales que tiene, pero pierde su alma? Bueno sería que cumpliera todos los propósitos terrenales, pero además salvara su alma. Pero para salvar su alma es necesario que la iglesia le predique el evangelio, porque la persona tiene que oír el evangelio, entender el evangelio, creer el evangelio, obedecer el evangelio. Hermanos, y como les dije ahora vemos cuál es el evangelio. Entonces, cuando la iglesia entiende con claridad la misión salvadora de Jesús, que Él vino fue a salvar a su pueblo de sus pecados, entonces la iglesia va a actuar correctamente según Dios, ¿sí? Pero si la iglesia no tiene claro cuál es la misión de Jesús, la misión salvadora de Jesús, entonces va a empezar a predicar. La iglesia van a utilizar sus púlpitos y sus escenarios, los escenarios que Dios mismo le da, los va a empezar a usar para predicar cosas que no son y actuar equivocadamente. Amén. Entonces, nuevamente, ¿a qué vino Jesús? Mateo 1:21, a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese texto es muy claro, mi hermano, ¿sí? Juan 3:16 nos habla de a qué vino Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ese es Jesús, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo es? Para que el que en Él cree, en Jesús, no se pierda, es decir, no vaya al infierno, sino tenga vida eterna. Entonces, seguimos entendiendo que la tarea de la iglesia como cuerpo de Jesucristo es presentarle al mundo a Jesús, pero al Jesús que salva a su pueblo de sus pecados, a Jesús que salva a la gente de la perdición, del fuego eterno, al Jesús que da vida eterna. Romanos capítulo 5 nos habla de la misión de Jesús. Versículos 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, ¿Cristo qué hizo? Murió por nosotros, los pecadores. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Alguien me escribía hace días, pero ¿cuál ira? Si Dios no es un Dios de ira. Claro que sí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, nos justifica en su sangre y somos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos, es decir, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús vino, murió en una cruz, ¿para qué? Para que fuésemos reconciliados con Dios y tuviésemos vida eterna. Esa es la misión salvadora de Jesús.
Esa es la misión salvadora. Jesús no vino como el gurú de la economía, ni el gurú de las sanidades, ni el gurú de la filosofía. Él no vino a traer filosofía, ni vino a traer cienciología, ni nada de eso, ni a enseñar economía, nada de eso, mi amado hermano. No, mi amigo, no. Y si le dicen eso, si a usted le dicen, venga a Cristo, porque si usted viene a Cristo, todos sus problemas van a ser resueltos. Es decir, todos sus problemas, usted ya no le va a doler ni un pelo. Le están mintiendo, porque la misión salvadora de Jesús, la misión principal de Jesús es la salvación de nuestras almas, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que los apóstoles anduvieron en los mejores carros, en las mejores pensiones, en los mejores hoteles en aquella época? No, hermano. El apóstol Pablo mantenía de cárcel en cárcel. La mayor parte de sus cartas las escribió desde cárceles, desde mazmorras, desde sótanos, de sitios de pudrición por allá, porque por causa del evangelio, mi hermano querido. Entonces ellos fracasaron. No, ellos entendían bien cuál era la misión por la cual estaban: predicar el evangelio para que aquel que crea en Jesús se salve, no se pierda. Eso es, mi amado hermano. El evangelio no es, el evangelio, bueno, hoy en día hablan mucho por las redes, ¿verdad? Hablan mucho, se escucha, lo digo porque eso es voz populi, hablan mucho del famoso evangelio de la prosperidad. O sea, eso no es de la Biblia, eso no es bíblico, obviamente, porque presentan a un Jesús, como a un Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Algunos conocen esa fábula, que alguien se encuentra una lámpara, y entonces una lámpara de vidrio, por allá, eso como que tiene que ver con la cultura arábiga, y entonces la frota y sale un genio que está ahí encerrado desde hace cientos de años, sale y le dice, ¿qué deseas, amo? 3 deseos, yo te los concedo. Y entonces ese genio se convierte como en un sirviente de esa persona. A veces presentan a un Dios, a nuestro Dios, al gran Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo presentan así, como el que murió en una cruz, para que usted apenas medio le haga así, y una vez él, ¿sí? Y una vez él te diga a ti, ¿qué quieres, amo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿El último modelo? ¿Quieres un apartamento? ¿Quieres? No, hermano, no es así. Cristo murió en una cruz pagando por nuestros pecados, para que el que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. El mismo Jesús lo muestra con su muerte. Él muere de una manera sacrificial. Amén. Ese evangelio que te dice ven y que no te llama al arrepentimiento, que no te llama a cambiar, que no te llama a poner tu fe en Jesucristo, como decía Habacuc, aunque me falte todo, pero yo me gozo en Jehová. Ese evangelio que te dice, que te muestra un evangelio light, ¿sí? Que te muestra como un cuento de hadas, ese no es el evangelio salvador. Es una filosofía, pero no es el evangelio salvador. Entonces hay que conocer, mi hermano, cuál es la misión salvadora de Jesús. La misión de Jesús es salvar, hermano. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir y murió en una cruz pagando por nuestros pecados, para que el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero entonces estamos terminando, mi amado. ¿Por qué fue necesario que Dios se hiciera carne? Que Jesús viniera y muriera en una cruz por nuestros pecados. ¿Por qué fue necesario? Amados, esto lo hace Dios en su infinito amor por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, tan grande es el amor de Dios. En Romanos 5 dice, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que le hacemos así y nadie sale corriendo a ver qué es lo que necesitamos. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la mayor expresión de amor, mi amado hermano. Que Cristo, hermano, la mayor expresión de amor de Dios hacia nosotros es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué fue necesario? Precisamente Dios nos ama tanto que Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. 1 Timoteo 2:4 dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Dios es paciente y espera que todos se procedan al arrepentimiento, aunque nosotros sabemos
tanto por el contexto bíblico, sabemos, y como por la misma experiencia, uno ve gente que no se convierte, muere rebelde contra Dios. Sabemos que muchos están en el infierno y van para el infierno y muchos irán para allá. Pero el deseo de Dios en su bondad, en su amor, es que seamos salvos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que todos somos pecadores. Desde Adán y Eva, Adán vivía en el paraíso. Adán vivía una vida paradisíaca. Cuando usted lee Génesis 1, Génesis 2, ve que Adán tenía todo, aún la misma presencia de Dios estaba ahí. Él tenía una comunión íntima con Dios. Dios le puso simplemente una condición. Le dijo: no comas de ese árbol. O sea, le puso un referente: obedéceme y vivirás. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo expulsó. Cuando uno lee Génesis, yo pienso que hay unos textos que son muy tristes. Uno de los textos, no el único, pero uno de los textos más tristes para mí es el que está en Génesis 3, versículo 23 y 24, donde dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Lo echó. Dios echó al hombre. Es decir, el hombre perdió la comunión con Dios. Quedó bajo pecado. ¿Por qué? Porque pecó, desobedeció a Dios. Y Dios le dijo: ciertamente morirás. El hombre quedó sometido a dos muertes. Una, la física. Adán no moría, pero cuando peca queda sometido, sujeto a la muerte. Del polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios. Pero también quedó sometido, sujeto a una muerte peor, es la muerte espiritual, separado de Dios. Pero aún hay una muerte más, que es la muerte eterna. Si un hombre no arregla el problema del pecado, muere eternamente en el infierno. Saludo a Liz Forero, Dios le bendiga. Saludo a mi hermano Eric Mauricio Bernaza, Dios le bendiga más, mi hermano. Entonces, ahora, pero además, nosotros mismos, cada uno de nosotros hemos pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, pecamos. Y como nuestro Dios es un Dios santo, Él aborrece el pecado. Es un Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. Nuestro Dios no es un Dios alcahuete. No, Él es el Dios justo, y en su justicia, aunque Él nos ama, Él tiene que castigar el pecado. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, y muerte eterna en el infierno. La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y como pecadores todos, absolutamente, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca en esta tierra, está bajo pecado y es merecedor de la muerte eterna en el infierno. Y aquí es donde viene un punto donde muchos se ríen. Muchos se ríen porque dicen: no, el infierno. Algunos se ríen, hay otros que se enojan. Hace poco me escribió alguien y me decía: pastor, deje de meterle terror a la gente. No, terror no es terror. El infierno es verdad. Si no es verdad, entonces Jesucristo es un mentiroso, porque Jesucristo mismo habla del infierno. Leamos Marcos capítulo 9, versículo 43. Jesús le dice a las personas que le estaban escuchando, le dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién dijo? Jesús. Si el infierno no existe, entonces Jesús es mentiroso. Y obviamente Jesús no es mentiroso, Él es Dios. Dice: y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, el infierno es real. El pecador merece el infierno. Todos somos pecadores, por tanto todos merecemos el infierno. Eso es muy claro, ese silogismo es muy claro. Vemos por ejemplo Apocalipsis capítulo 20, otro de los textos más tristes de la Biblia. El primero para mí es ese, donde dice que Dios echó al hombre. Ese fue el día catastrófico.
de la humanidad. Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno por la eternidad. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el infierno es real, amigo, el infierno es real. Ahora, yo no te puedo convencer, es Dios, el Espíritu Santo, pero ahí lo dice, el infierno es real. Alguien me decía una vez, ¿que usted ha ido al infierno? No he ido ni voy a ir. Ni quiero ir, ni voy a ir, porque Jesucristo ya me salvó. Amén. Porque el que vaya no vuelve, realmente no va a volver. Vea, alguien decía, pero usted ¿por qué mete terror con eso? ¿Por qué asusta a la gente? ¿Mete miedo? ¿Para qué? No es meter miedo. Míralo, le voy a decir esto. ¿Qué pasa cuando el gobernante, o el médico, o el policía, o tu familiar, o alguien te dice, ve, no salgas a la plaza, o no vayas a tal, donde hay tanta gente, porque se te puede pegar el coronavirus, y eso te puede matar? ¿Eso lo hace con qué intención? ¿De meterte miedo? No es de meterte miedo. Te está advirtiendo de un peligro. Es más, es por amor que te está diciendo, no vayas allá. ¿Cierto? Como cuando alguien le dice a una persona, a un joven, a cualquiera, le dice, mire, deje de consumir. Alguien que está empezando a consumir droga, le dice, no consuma droga, porque si consume droga, usted se puede enviciar y va a quedar como esos muchachos que andan por ahí en la calle, todos llevados, durmiendo en el suelo, llevados. ¿Te está metiendo miedo? No te está metiendo miedo, te está hablando con amor, te está hablando de la verdad. Cuando el médico de pronto le dice a uno, le dice, don Julano, usted no debe comer más grasita, mijo, ni empanadita, ni nada de esas cosas por ahí, porque tiene colesterol alto, porque tiene el hígado graso, y entonces si usted sigue haciéndolo, eso lo va a matar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el médico le está metiendo miedo? De ninguna manera, lo está haciendo porque él es un profesional, y tiene una ética que lo lleva a decirle la verdad a usted en la cara. Tiene que decírselo. ¿Para qué? Para evitar de que usted se vaya a morir muy pronto, al menos de esa enfermedad. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros los evangelistas hablamos del infierno. No es para meterle miedo a nadie, es decirle, mira, hay un peligro inminente. Es más, lo hacemos en amor. Cuando Jesucristo le hablaba a estas personas del infierno, lo hacía en amor. Es una realidad. Lo que pasa es que eso no es muy popular, eso no atrae gente, de verdad que no. Ahora se está haciendo dándole palmaditas a la gente, ¿sí? No, tú estás bien, tranquilo, sigue así, vives en unión libre, tranquilo, no, Dios te bendice porque Dios te ama. Trae la ofrenda, trae el diezmo, trae pacto y siembre, que con eso tiene usted. No te ama, porque no te está diciendo la verdad. Tienes tendencias que son contrarias a lo que Dios manda. Tranquilo, Dios sabe que tú eres bueno, que tú tienes buenos pensamientos. No, debemos decirle. Entonces la iglesia, mi amado, precisamente como la iglesia tiene misión salvadora, como Jesús, como representantes de Jesús tenemos una misión salvadora, tenemos la obligación, hermano, por ética, por amor, por responsabilidad, por fidelidad, por sinceridad, de predicar el evangelio. El evangelio es eso, decirle, todos somos pecadores y por ser pecadores merecemos el infierno, ¿ok? Pero, bueno, alguien diría, pastor, pero usted está como muy catastrófico hoy, malas noticias solamente. No, viene la buena noticia, porque evangelio significa la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Pues precisamente la misión salvadora de Jesús, que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso fue necesario que Dios hiciera carne, que Dios viniera, que Jesús muriera en una cruz. Por eso murió Jesucristo en una cruz. ¿Para qué? Juan 3:16 lo dice muy claramente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces la misión, Jesús vino a eso. La misión salvadora de Jesús vino a morir y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso vino Él. Mateo 1:21, ¿qué dice? Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es, hermano. Yo tengo que predicarle otra cosa a usted, hermano. No, que venga, que crea en mí, que es que yo soy el super ungido. No, que es que crea en Julano, que es... No. Crea en Jesús.
Ahora, los salvos se congregan, sí, claro. La iglesia es la representación visible de Jesús. Sí, Dios añadía cada día a la iglesia y añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, sí. Entonces, mi amado, la buena noticia es que precisamente Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Termino con esto. Ahí dice a su pueblo, Mateo 1:21. A su pueblo. O sea, que Jesús muriendo en la cruz no salva a todo mundo. No es que automáticamente todo mundo sea salvo porque Jesús murió en la cruz. A veces quieren enseñar eso en algunas partes. No. Él vino a salvar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Jesús? Hermano, el pueblo de Jesús es aquel, o sea, ¿quién es miembro del pueblo, ciudadano del pueblo de Jesús? Es aquel que se arrepiente. O sea, que reconoce que es pecador, que toma la decisión de apartarse del pecado y que además cree en Jesucristo. O sea, el arrepentimiento verdadero lo lleva indefectiblemente a creer en Jesús. ¿Creer qué? Creer que Jesús murió en una cruz por sus pecados. Yo debo creer que Jesús murió en una cruz por mis pecados y entregarle mi vida a Jesús. Mire usted, hermano, te voy a poner unos ejemplos en Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Dice en el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos? Después de que Pedro les predicó el evangelio, ellos preguntaron, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué les dijo Pedro? No, pues tranquilos, sigan viviendo así, como vienen, tranquilitos. No. ¿O qué les dijo? No, pues traigan una ofrendita aquí al altar y pacten y siembren para que, ¿sí? No les dijo eso porque él era apóstol, él era un apóstol de Jesucristo, ¿sí? Realmente lo era. Amén, un hombre fiel, un hombre que amaba a Jesús. ¿Qué dijo en el versículo 38? Pedro les dijo, arrepentidos, es decir, arrepiéntase. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es el evangelio, esa es la tarea de la iglesia, decirle a la persona, mire mijito, mire mijita, arrepiéntase. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra en griego aquí significa cambie su manera de pensar y de vivir. No siga llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, no. Piense, ahora en adelante vas a pensar con el pensamiento de Dios, de acuerdo a Dios, piensa de acuerdo a Dios. No vas a ser perfecto, nadie va a ser perfecto en esta tierra, pero sí cada vez nos vamos llenando más de Dios. Arrepiéntase. ¿Y qué? Y bautícese en el nombre de Jesucristo. Esto implica creer en Jesús, entregarle su vida a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el pueblo? El pueblo de Jesús, por el cual Él vino a pagar por sus pecados. Aquellos que creemos en Jesús, aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesús. Los que no le entregan su vida a Jesús, Jesús no murió por ellos. O sea, la muerte de Jesús no los beneficia, por el contrario, los condena. Juan 3:16, volvemos otra vez a Juan 3:16, dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que cree en Él. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ahí dice que el mundo sea salvo por Él, pero mira lo que dice enseguida, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, en Jesús. Entonces, hermano, para ser parte del pueblo de Dios, del pueblo por el cual Jesús pagó, se necesita arrepentimiento y creer en Jesús. Termino con este texto donde Jesús aclara muy bien cuál es su pueblo y por a quienes Él salvó. Juan capítulo 10, versículo 27, dice así, mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas, es decir, mi pueblo, oyen mi voz. O sea, el pueblo de Jesús es el que oye, el que atiende, el que hace caso, el que obedece la voz, lo que Jesús manda. Y yo las conozco y me siguen. O sea, los que siguen a Jesús. Ese es el pueblo. Entonces, mi amado, la misión salvadora de Jesús. Él vino a pagar por los pecados, a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo salva? ¿Cómo lo salvó? Muriendo en una cruz.
pagando por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el que cree en Él, el que lo sigue, el que se arrepiente, cree en Jesús y sigue a Jesús, no se pierda, sino tenga vida eterna. Mi amigo, esto que te estoy hablando hoy, te lo estoy hablando en el amor del Señor. Te lo estoy hablando porque esa es la tarea. Esa es mi tarea. Como cuando Dios le dice a Ezequiel, te he puesto por atalaya para que le dijera al impío que se arrepintiera. Esa es mi tarea. Como cuando un médico te dice, estás enfermo de tal cosa, no puedes seguir comiendo esto porque te va a hacer daño. Como cuando alguien te dice, no salgas allá porque hay un foco de infección de coronavirus y te puedes infectar. Como cuando alguien te dice, no vayas por tal lugar porque es muy peligroso, porque ya te pueden atracar, te pueden matar, te pueden hacer mucho daño. Esa persona te lo dice por amor. Asimismo yo por amor te estoy diciendo hoy. El que no cree en Jesucristo no verá la vida eterna. La ira de Dios estará sobre él. Yo ruego porque Dios haga una obra en tu vida hoy. Si aún no has recibido a Jesucristo, que hoy sea ese día en que usted haga como estos hombres que le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y yo le respondo como Pedro le respondió a ellos, arrepiéntase, o sea, cambie su manera de pensar y de vivir. Viva de aquí en adelante para Dios. Pare ya de pecar. Baste el tiempo pasado para pecar y entrégale tu vida a Jesucristo y decídete a seguirlo completamente a Él. Busca una iglesia donde congregarte ahora, virtualmente, cuando muy pronto vamos a estar, o cuando sea que podamos estar físicamente. Bautízate en el nombre de Jesús y vamos para adelante. Esa es la salvación. Entonces, la misión salvadora, la misión de Jesús es salvar. Si alguien te dice algo diferente, ese es otro evangelio, pero la misión de Jesús es salvar. Ahora, Dios en su misericordia nos da las añadiduras. Sí, claro que sí, porque Dios bendice a los que le buscamos. Dios lo bendice en su soberanía, en su amor. Pero la primera bendición es la salvación. De ahí para allá vienen las otras bendiciones. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar a Dios para que darle gracias a Dios por la salvación. Y pedirle a Dios por todos aquellos que aún no han tomado esa decisión para entregarle su vida a Jesucristo y que hoy sea el día de la salvación de ellos.